Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un estudio de la Biblia más en video. En esta pequeña serie que inicié hace 5 videos, que le puse por título que debemos estar observando cualquiera que se dice creer en Dios, o cualquiera que se dice creyente en Jesucristo, o cualquiera que se dice que ya tiene a Dios en su corazón, o cualquiera que asegure que su esperanza es un día ir al cielo al morir. Es importante que analicemos este tipo de aspectos fundamentales dentro de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, conforme la Biblia lo establece, para evitar tener ilusiones, esperanzas que se nos han enseñado a través de los siglos en tradición cristiana de religión, pero que no tienen fundamento bíblico, y que por consiguiente, aunque la mayoría crea en esto, la mayoría se está yendo al infierno, porque la mayoría no pueden dejar de pecar, de divorciarse, de pelearse, de tener sexo fuera del matrimonio, de tener sexo en corrupción animal dentro del matrimonio, que no honra, que no bendice la relación, que no hace que se respete en amor el uno al otro, sino en las necesidades carnales y animales del uno usando al otro, que es lo que promueve la pornografía y que es lo que promueve hasta muchas otras cosas más que están infestadas de demonios que han influido en la raza humana para terminar en este tipo de lujurias y lascivias y de prácticas que en algún tiempo, aún creyendo en Dios, muchos caímos, yo uno de ellos, pero cuando conocí a Dios en el Espíritu y entré a la salvación realmente, cuando Él tuvo misericordia de mí y me salvó, cuando puso su Espíritu en mí, pude entender la diferencia de creer en Dios y vivir bajo el pecado, pensando que la iglesia y sus sacramentos me iban a salvar, a realmente ser libre por el poder de su Espíritu, usando su palabra con poder, cambiando mi entendimiento y renovando mi entendimiento y llenándome de su ciencia y de su sabiduría día a día, escudriñando su palabra, para que yo creciera con el crecimiento que, aunque yo haga esas prácticas y esas disciplinas espirituales, aún así interviene Dios para darme crecimiento. No voy a crecer yo solo por leer la Biblia, no voy a crecer yo solo por orar, no voy a crecer así solo, necesito la ayuda de Él. Por eso la salvación implica lo que veíamos en el anterior video, la comunión con el Padre y el Hijo solamente, para que yo pueda crecer sanamente. Pero hoy veremos el quinto tema de estos 7 aspectos fundamentales de la salvación. Y te pongo en pantalla la tabla. Ya vimos oír su voz. Ya vimos en el segundo video del estudio el llamado celestial, que es para los creyentes y no nada más formar parte de una membresía. Ya vimos que la tradición oral de los apóstoles y escrita es la única que debemos de seguir, no las interpretaciones de otros apóstoles de otros siglos, según ellos entendieron la tradición oral de los primeros apóstoles. Por eso Dios nos va a juzgar con su palabra, como lo veíamos en ese estudio. ¿Por qué? Porque su palabra nos explica que solo el Espíritu Santo puede colocar la palabra espiritual de Dios en un espíritu humano. Los hombres podemos escudriñar la Biblia, y por eso hay muchas religiones cristianas. Y los hombres podemos interpretar la Biblia a nuestro parecer lógico y otro a nuestro parecer espiritual, pero puede ser un espíritu de error. Entonces, lo único que no causa error es el Espíritu Santo de Dios, que nos acomoda la sana doctrina a cada hijo. Esa promesa Dios la hizo en la Biblia, en Hebreos y en Jeremías, que Él pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no te está aconteciendo, tienes que poner atención y haber alerta en tu vida ya. Y entonces, ya veíamos también que la comunión es solamente con el Padre y con el Hijo, ni con los ángeles, ni con ningún siervo de Dios del Antiguo Testamento, ningún siervo ni sierva del Nuevo Testamento es nuestra comunión, ni nuestra veneración, ni nuestro clamor, ni nuestra pedir
ni nada de eso, aunque lo hayan impuesto y lo hayan enseñado por siglos la iglesia tradicional. No es pleito, es salvación de las almas, acercarnos a Dios sin estorbos, en la sana doctrina, que el Espíritu Santo es el único que la coloca. ¿Por qué Dios nos va a juzgar con su palabra si la palabra es usada por muchísimos personas en error, cambiando doctrinas, poniendo nuevos dogmas y nuevas doctrinas a través de los siglos? ¿Por qué son tan culpables también ellos? Porque tú y yo sabemos si no hemos dejado de pecar. Aunque yo tenga iglesia, creencias en Dios, sacramentos, mi tradición y llore y la ame y llore por mi iglesia, si yo no he podido dejar la mentira, si no he podido dejar la maledicencia en mi boca, malas palabras, si no yo he dejado de resentirme con los que pecan contra mí o me dañan o dañan a mi familia y no los he podido perdonar, si no he podido llorar al prójimo aunque no lo merezca, al enemigo aunque me ataque y darle bendición en el nombre de Jesús, si no he podido cambiar mi carácter lascivioso, lujurioso, engañador, desleal, si no he podido dejar la avaricia, la envidia, el chisme, ¿por qué me estoy confiando que mi iglesia me va a salvar? Pues porque así lo han predicado por siglos. Pero tenemos, y no es que radicalmente prediquen así, sino que las falsas esperanzas como purgatorios, las falsas esperanzas como los santos óleos antes de morir, las falsas esperanzas de muchas cosas, la gente se va confiada de que va a ir al cielo porque tiene bautismo o sacramentos, o porque creen en Dios a como les han enseñado, pero no han nacido de nuevo, no han tenido estos otros 4 aspectos que ya estudiamos de la salvación para darnos cuenta si realmente somos salvos, y se han confiado en lo que han creído sus antecesores y lo que creen en estos tiempos esa iglesia y muchas otras, porque no buscan el rostro de Dios, no buscan glorificar a Dios con sus vidas, porque no tienen a Dios, no tienen esa inquietud, no tienen esa hambre por glorificar a Dios, porque es normal, así éramos todos, muertos en el espíritu, bien vivos en la carne, muy picudos, muy vivos para hacer el mal, buenos para hacer el mal y para hacer el bien, muy limitados. Pero en Cristo todo eso ya pasó y somos nuevas criaturas. Y por eso predicamos este tipo de enseñanzas, para que no te vayas con falsas ilusiones a la muerte, para que cuando te vayas de esta tierra no te encuentres con un tormento por la eternidad, por haber confiado en tu propia filosofía de Cristo y de Dios, por haber confiado en tu propio entendimiento quién es la iglesia verdadera, por tu propia pasión por tus tradiciones religiosas cristianas, pero que jamás dejaste de pecar y que crees que eso es porque todo mundo peca, es normal. Y no lo es. Y no estamos juzgando aquí a los pecadores, porque nadie más que Dios va a juzgar. Y no estamos juzgando aquí los que se dicen ser hermanos y dan pésimos testimonios. Y no estamos juzgando aquí los que se dicen que son salvos porque se los promete su iglesia y no pueden dejar de pecar. No, estamos advirtiendo que si no llegas a la santidad, que si tu alma no está siendo purificada, que te parezcas cada día más a Jesucristo, que si tus debilidades morales en tu vida, en tu carácter moral, no has podido vencer, es porque no tienes a Dios, y es porque no caminas con Dios, es porque crees en Dios de una forma equivocada. Y al final de tu vida no vas a tener herencia en los cielos, y ese es un terrible, terrible, terrible tormento, ese es un terrible herencia de muerte espiritual para toda la vida sin Dios, pero que aparte añadirás tormento, terror, dolor y sufrimiento día tras día, siglo tras siglo, por haber ofendido a un Dios eterno 3 veces santo, y que a pesar de que vino, se hizo hombre y murió en la cruz, no has querido entender que la salvación no es como tú te la crees o como tu iglesia te lo enseñó. Si no vives en santidad, deja de confiar en tu iglesia, deja de creer. Yo sé, yo también creo, porque Él tiene la razón. Busca realmente su palabra, pero primero busca a Dios para que la puedas entender, recibir, aceptar
y te puedas entregar a Cristo y rendirte a Dios. Entonces hoy veremos el quinto tema de estos 7 aspectos fundamentales de la salvación en Cristo, que es el fruto de la santificación y la vida eterna. En pocas palabras, si en tu vida no hay una santificación ascendente, santificación continua, si en tu vida no estás creciendo en salvación, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del corazón de Dios, en el conocimiento de ser un mejor adorador en espíritu y en verdad para Dios, en el conocimiento de entender cómo agradas el corazón de Dios y haces su perfecta voluntad todos los días, estás en un terrible riesgo de condenación eterna. Y por eso damos estas enseñanzas, para que busquen a Dios y no se confíen en sus religiones ni en sus propias filosofías de cristianismo en los cuales están confiando. Hoy veremos este quinto tema. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta mañana te agradecemos un día más de vida. Gracias que nos permitiste abrir los ojos en tiempos tan malos, en tanta contaminación espiritual, en tanta contaminación que recibimos los seres humanos a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión. No importa que estemos buscando cosas buenas, salen cosas malas. Y tenemos que estar en tu presencia limpiando nuestros ojos, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente y escudriñando tu palabra para que sea renovada, para que sea sanada nuestra alma y mente y podamos ser realmente hijos en santidad sirviéndote y creciendo en esa santidad, porque el fin de ella es la vida eterna. Si nos salvaste ya con salvación eterna, si nos diste a tu Espíritu que es eterno, si lo pusiste en nosotros como un sello, como dice tu palabra, pero de nosotros depende permanecer hasta el fin, como nos lo explica tu palabra, prevalecer hasta el fin. Y tu palabra nos explica claramente que no podemos permanecer hasta el fin ni prevalecer si no estamos bien unidos a la vid verdadera, si no estamos llenos de tu Espíritu. No podemos ser cristianos espirituales de parte tuya. Seremos cristianos carnales hacia la condenación, como dice tu palabra. Y por eso queremos escapar de los errores, queremos escapar de las mentiras de religiones, queremos escapar de los autoengaños de percepción quién es Dios o cómo es Dios o cómo es la salvación según lo interpretamos, y que seas tú enseñándonos la verdad, que solamente es Cristo la verdad, tu palabra es la verdad, para que podamos ser santificados por ti, creciendo espiritualmente solo por ti, en tu poder, y poder llegar a la salvación y un día conocerte y ver tu rostro en el cielo, adorarte, postrarnos ante ti en espíritu y en verdad, darte toda la gloria. Ayúdanos, Padre, a recibir esta enseñanza, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro hermoso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, empecemos con nuestro primer versículo de hoy en este tema quinto, la santificación que nos asegura la vida eterna que ya nos regalaron, que no la vamos a perder en el camino, que no la vamos a dejar tirada en el camino, sino que perseveraremos en esa salvación, creciendo en ella, santificándonos Dios dentro de ella, siguiendo la voluntad perfecta de Dios. En Juan 17, del versículo 17 al 19, dice el apóstol Juan, que era nuestro Señor Jesucristo y lo escribió el apóstol Juan. Nuestro Señor Jesucristo dice, en una oración que le está haciendo al Padre antes de partir de esta tierra, dice, santifícalos a sus apóstoles en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, le dice Cristo al Padre, así yo los he enviado a ellos al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, como el Hijo también es Dios, tiene el poder para santificarse a sí mismo, haciendo la palabra perfecta, por ayuda también del Espíritu, cuando Él estaba en carne, viviendo en santidad todo tiempo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, como Cristo es la verdad, como Cristo vivió en santidad como humano,
Como Cristo siempre fue santo eterno, allá en el cielo siempre fue Dios, Dios Hijo. Desde que Dios es Padre, Él es Padre porque Dios siempre tuvo al Hijo porque es eterno. Es decir, desde que Dios es Dios, Dios tiene su Hijo, es un Dios eterno. El Hijo quiso venir a hacerse hombre para morir por nosotros, pero Él es Dios. Y Él, santificándose como ser humano, viviendo en santidad, en justicia, en perfección moral, los 33 años, Él fue la única ofrenda que aceptó el Padre, siendo Él todo santo 3 veces, por nuestra culpa. Y entonces Él, santificándose, siendo la verdad pura y limpia, dice que nos santifique el Padre con la verdad. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia, pero me la están enseñando con errores de doctrina, no me pueden santificar Dios. Si me están enseñando la misma Biblia, la católica, la evangélica, la misma Biblia, pero la están interpretando conforme la carne de los hombres o conforme espíritus de error que ellos tienen adentro, van a cambiar la intención, van a cambiar el objetivo, van a cambiar el propósito por el cual Dios envió esa palabra y que promete que solo sus hijos la recibiríamos sin necesidad de nadie más. Él se encargaría, aunque use maestros o pastores, Él acomodaría la palabra o nuestra lectura, Él acomodaría la palabra en nuestro espíritu. Porque a través de ella es como nos renueva nuestra mente, a través de ella es como nos da sanidad espiritual, a través de ella es como nos da crecimiento espiritual, a través de ella es como nos da consejo, a través de ella es como nos instruye, a través de ella es como nos corrige, a través de ella es como va renovando toda nuestra vida, transformando nuestro entendimiento. Entonces, santificar, vivir en una vida perfecta, cada vez mejor, como alabanza para Dios, declarando que somos hijos de Dios, asegurando que lo tenemos. Entonces, más allá de decirlo con palabras o de creérmelo, es que mis frutos de Cristo se están siendo patentes en mí. La vida del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo se están formando y cada vez se ven mejor en mí, dejando yo la carne, dejando yo todos los pecados y mis deficiencias morales, mis debilidades morales en las cuales caía cada rato, y ya no estoy cayendo, estoy siendo santificado, estoy creciendo en santidad, pero no por ir a un culto, no por ir a una misa, no por tomar sacramentos todos los días, la gente no cambia. Y tú lo puedes ver porque a lo mejor tienes familiares que van a misa todos los días, o que van 3, 4 veces a misa o al culto, y son las mismas personas maledicientes, peleoneras, enojonas, que no saben perdonar, que hacen chismoleras, hablan mal de los prójimos, se burlan de otros, están viendo novelas con desnudos, con sexo, están viendo novelas con pleitos, con rabia, con coraje, con violencia, y se divierten. Y cosas que al Espíritu Santo le entristecen, dando testimonio que no lo tienen adentro de ellos. Porque no hay quien les redarguya, no hay quien los corrija, y por eso no leen la Biblia, por eso no tienen apetito por las cosas de Dios. Buscar a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche no lo hacen porque no tienen a Dios adentro. Pero en la iglesia les han hecho creer que por pertenecer a la iglesia, la más grande, y también muchas de las otras que son de mentira, por pertenecer a ellas, aún evangélicas de error, que están en un error, creen que ya están en la salvación. Pero sus vidas no cambian. Están engañándose a sí mismos, porque Dios nos dice en el libro de Hebreos que sin santidad y sin tener en paz todos con todos, no veremos al Señor. No lo vamos a ver. No iremos al cielo. Entonces la demanda es alta. Tenemos que poner atención a este tipo de textos y no confiarnos en nuestras tradiciones. En Romanos 6:22 dice el apóstol Pablo: mas ahora que ya somos libertados del pecado por Cristo, nos hizo libres, ahora somos hechos por Cristo siervos para Dios, siervos para servirle. Entonces nuestro fruto que se va a dar en ese servicio, en esa vida ya en Cristo para Dios, en esa realmente separación del mundo, eso se llama ser santo, apartarte para servirle a Dios, pero claro, como policía, como político, como médico, como abogado, como arquitecto, como ingeniero, como barrendero, como albañil,
como cualquier función, enfermera, maestra, cualquier función, ama de casa, como cualquier función, glorificando a Dios con mi vida, budificando a Dios con mis acciones, todos sus hijos, hablando de Él, de los atributos de Él, de la gloria de la palabra de Él, del poder de su ciencia y sabiduría, cómo nos transforma, de los consejos gloriosos que nos da para vivir bien y hacer el bien. Eso es tener a Cristo y conocer a Cristo. Y estar creciendo en un proceso de santificación para terminar en esa vida eterna, que ya se nos fue dada, no perdiéndola en el camino. Por eso dice que vuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nos dice el apóstol Pablo que el hecho de que Dios se haya revelado a nosotros, puesto su espíritu en nosotros y la sangre de Cristo nos haya limpiado de pecado y Dios con su espíritu nos dé vida en nuestro espíritu, nacemos a la vida de Dios, empezamos una relación espiritual profunda, íntima con Dios. No es para jactarnos que ahora le conocemos, no es para presumir que ahora sí le conocemos, no es para jactarnos que nosotros somos hijos de Dios, es para que nosotros entendamos que somos libres del pecado con un propósito. Pero si yo no estoy siendo libre del pecado primero, si sigo mentiroso, si sigo peleonero, resentido, burlador, malediciente y todas las demás cosas, es porque no lo tengo, no soy libre, no lo tengo. Con esto tampoco quiero decir que en el proceso de santificación también caemos, sí caemos, pero no caemos como antes de tener a Cristo. Un ejemplo, antes de tener a Cristo mentíamos todos los días muchos. Después de tener a Cristo mentimos al 50% y ya nos duele. Y luego mentimos al 20% y lloramos y nos postramos ante Él y le decimos, ya no quiero mentir, Señor, porque tu sangre ya me limpió, porque tu espíritu ya entró en mí, porque tu palabra ahora sí la entiendo, porque ahora te alabo en espíritu y en verdad, porque ahora yo quiero agradarte. Antes creía que te agradaba porque la religión me convenció, pero ahora sí quiero agradarte. Y nos duele, y nos duele, y nos postramos, y Él nos ayuda, y nos pasa en procesos de pruebas para ser más que vencedores, para que aumente nuestra fe, para que crezcamos en el Espíritu Santo, crezcamos en su conocimiento y verdad, y vamos siendo libres hasta que ya no mentimos, no queremos herir al Espíritu Santo. Y cuando somos tentados para librar de una circunstancia adversa, donde nos va a costar otro tipo de consecuencia, preferimos sufrir la consecuencia de herir a Dios y ya no mentimos, aunque la mentira nos iba a librar de momento de alguna responsabilidad con consecuencia. Preferimos aceptar nuestro error, preferimos aceptar la verdad y hablar la verdad y no mentir, cueste lo que cueste. Ese cambio lo produce Dios en nosotros. Ese es un proceso de santificación. Pero yo estuve 41 años en la iglesia tradicional, tomando sacramentos, creyendo en Dios, persinándome, yendo a San Juan de los Lagos, creyendo a mi manera en Dios. No dejaba de mentir, no dejaba de ser burlón, no dejaba de ser pecador en muchas cosas y pensaba que así le agradaba a Dios porque no le hacía daño a las demás personas y ayudaba a gente económicamente y le ayudaba a gente con trabajos y al que podía ayudaba. Yo pensaba que yo estaba bien bendecido por Dios por hacer eso y no tenía idea que lo estaba ofendiendo todos los días en muchas áreas, hasta que le conocí y hasta que su obra en la cruz en mí dio fruto y lo entendí. Caí postrado llorando pidiéndole perdón y hasta ahí entendí que no podemos tomar a la ligera la salvación ni pensar que somos salvos porque la religión te impuso sacramentos. Por eso predicamos, para que todos busquen a Dios y se salven antes de que mueran. Dice el versículo de Romanos 15, versículo 16. Pablo, para ser ministro de Jesucristo fui llamado, dice Pablo, para ser un ministro de Jesucristo hacia los gentiles. Ministrando el evangelio, la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios para que los gentiles le sean una ofrenda agradable para Dios. Santificada esa ofrenda
por el Espíritu Santo. Dice Pablo, no estamos predicando el Evangelio y que la gente se arrepiente y se convierte a Cristo y reciben al Espíritu Santo y reciben el lavado de la sangre poderosa de Jesucristo de forma espiritual y limpian sus almas con poder en el Espíritu. Es un milagro de Dios, quitando toda culpa y peso, que ahora podemos extender las manos y alabar a Dios en el Espíritu, agradecer a Dios todos los días, todo el bien que nos hace, tantas cosas que hay cosas que ni vemos, pero te le agradecemos muchas que sí vemos y le agradecemos hasta las que no vemos. Pero el propósito de que Pablo les predicaba el Evangelio y seguía predicando el Evangelio a los ya convertidos, enseñándoles doctrina, enseñándoles palabra de Dios, es para que ellos fueran siendo transformados por Dios, por el Espíritu de Dios, aunque usara la boca de Pablo. Aunque usara la boca de Pablo, Dios estaba usando su palabra y el Espíritu es el que actúa en los creyentes, cambiando las vidas, transformando los entendimientos, conociendo la voluntad perfecta de Dios en cada corazón de ellos. Pero dice que para que los gentiles o para que los que sean hijos de Dios ahora seamos una ofrenda agradable a Él, a Dios, que lo merece toda gloria y honra, pero no de pecadores, sino de santos hijos, pero no de religiosos hijos, espirituales del Espíritu Santo, en santidad, glorificando a Dios, viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra como humano, agradando siempre al Padre. Entonces, interviniendo el Espíritu Santo en todo este proceso. Entonces entendemos claramente que la salvación no es estar en una iglesia con sacramentos, tener una religión de siglos que toda mi familia creyó, y seguir yo mundano, pagano, pecador y pecador, pensando que como quiera cuando me muera me voy a ir al cielo, pensando que la iglesia me va a dar sacramentos y santos óleos al morir y me voy a ir al cielo, pensando que como la iglesia dice que los bautizados ya están bautizados en Cristo, lo único que van a hacer es irse al purgatorio. Claro que no. Por eso dice Cristo en Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias, dando un mensaje a todas las iglesias de todos los tiempos de Cristo, que el que no venciere hasta el fin no tendrá la corona de la vida eterna, que el que no venza su pecado hasta el fin no tiene parte y suerte con Dios en las bodas del Cordero, que el que no se mantenga fiel hasta el final de su vida en el camino de Dios, bien lleno de Dios, bien tomado de la mano de Dios, conociendo al Dios Altísimo, sirviendo al Dios Altísimo y alabando y adorando al Dios Altísimo en espíritu y en verdad, no conoce a Dios y no tiene parte con Dios, no tiene herencia con Dios. En vano es lo que ha creído por su iglesia, en vano es lo que él ha creído por su propia tradición, y aún ni se enojen, y aún ni siguen defendiendo el error, pero siguen en pecado tras pecado, pensando que al hacer un sacramento de confesión y de comunión ya tienen perdón. Es un grave error. Por eso no dejan de pecar en lo mismo y vuelven a pedir perdón de lo mismo y vuelven a pedir perdón de lo mismo y vuelven a tomar sacramentos y perdón de lo mismo y tomar sacramentos, y no pueden dejar el pecado a un lado porque no tienen a Dios dentro de ellos. Por eso estamos viendo este quinto tema, la quinta etapa es el quinto tema dentro de estas 7 aspectos fundamentales en la salvación de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, 25, 26, cuando hace una alegoría el apóstol Pablo de cómo es el amor de Cristo, que entregó toda su vida por su iglesia, para compararlo en el matrimonio del varón con la esposa, pero también deja aquí bien claro por qué Cristo murió. Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La demanda para los maridos es que amemos a nuestras esposas a la altura, a la medida en la que Cristo amó a la iglesia, no menos. Es una gran demanda. Por eso si alguien dice que tiene a Dios, que cree en Dios y que ya lo tiene que estar amando a su esposa a este nivel. Si a su esposa lo merezca o no lo merezca, no la está amando a este nivel, porque Cristo amó a su iglesia cuando la iglesia no lo merecía. Cuando la iglesia éramos todos pecadores mundanos, paganos, peleoneros, cuando éramos todos maledicientes, lujuriosos y de todo tipo, rateros y de todo,
Bueno, Cristo nos amó, Cristo se santificó, Cristo murió santidad por nosotros, dio su sangre por su iglesia, la amó hasta ese grado, y hasta ese grado Dios demanda al marido amar a la esposa. No sacar justificaciones que la esposa es peleonera, que la esposa es tóxica, como dicen las redes, que la esposa es esto, lo otro, que no. Nosotros también somos pecadores, nosotros también tenemos cosas que Dios va perfeccionando en nuestro carácter, que les molesta a ellas. Nosotros también les fallamos a ellas como seres incompletos en el sentido de perfecciones moral completa de nuestro carácter. Entonces, nosotros también necesitamos perdón de Dios otra vez, y también necesitamos perdón de ellas. Así nosotros tenemos que tener esa actitud hacia con ellas, y no creer que porque somos la cabeza podemos ser más exigentes o poder querer pretender que queramos recibir algo mejor, sino nosotros ser lo mejor para que Dios te esté obrando en el matrimonio y un día podamos ser esa unidad perfecta en el espíritu, tanto ella y yo. Los matrimonios. Entonces, dice que aquí que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo dice, quiero sacar este texto para que de aquí lo tomemos en cuenta, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó su vida en azotes, en destrucción de su cuerpo, en atravesarle una lanza, en que le pusieran espinas y le rasgaran toda la piel de la sien y todo el sistema nervioso y sanguíneo, en que le destruyeran sus muñecas, sus manos, sus pies, perforados con tremendos clavos tan gruesos, que estuviera sangrando y desangrando de tanta perforación de sus arterias, hasta quedarse sin una gota de sangre, y su corazón se detuvo después de 3 horas de sufrimiento y dolor. Bueno, eso lo hizo para que la iglesia pudiera recibir la salvación, la amistad de nuevo con el Padre, la justificación por la fe de Cristo apuesta a nuestro favor sin merecerla, y que ahora en esa amistad nueva en Cristo con Dios, adoptados en Cristo para Dios, Dios pusiera su espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros, para que ahora sí nos lavara con la palabra que es el verbo de vida Cristo, pusiera su palabra en nosotros día tras día, renovando nuestra mente, cambiando nuestro entendimiento para ser cada día más parecidos a Cristo. Entonces la salvación no es pertenecer a una membresía con sacramentos, ni con dinero vamos a comprar nada, ni con todas esas fiestas. Es en santidad, creciendo y creciendo con el poder de Dios, a través de una relación personal solo con Dios el Padre, solo con Dios el Hijo, con nadie más. Si no, no lo conozco. Y es como nos va purificando y purificando y purificando. Dice Primera de Pedro capítulo 1, 22, el apóstol dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que en el amor fraternal no fingido, no siendo hipócritas, sino que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, es otra vertiente en cuanto definamos si realmente lo tenemos y si realmente estamos siendo santificados. Dice, Cristo la obra que está haciendo, está purificando vuestras almas, pero ¿cómo está purificando, Pedro? Pedro, dinos, ¿cómo está purificando nuestras almas? ¿Tomando una Eucaristía? ¿Tomando un sacramento de confirmación? ¿Tomando ¿qué tengo que hacer? ¿A cuál monte subo la montaña y me santifica? ¿Cómo me voy de rodillas hasta dónde para que me santifique? ¿Cuántos días dejo de no comer para que me santifique? Me golpeo la espalda para llorando de que no quiero ser pecador para que me... ¿Qué hago, Pedro? Dice, no, que obedezcan la verdad. Oye, Pedro, pero ¿cómo puedo yo obedecer, Pedro, la verdad si no la conozco? Me va a decir Pedro, pues es que estudia la Biblia. Pero es que me dicen, los testigos de Jehová me dicen que la Biblia dice cosas diferentes a lo que me dicen los adventistas. Los testigos adventistas dicen que nada más el sábado salva. Y los testigos de Jehová dicen que nada más Jehová existe, que no hay, que Jesucristo es un ángel. Y los demás me dicen
que no son tres, que hay nomás un Jesús. Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu. Y luego los de la luz del mundo dicen que Samuel es el único otorgado por Dios para salvar aquí en la tierra. Ya está, es Jesucristo, Samuel. ¿A quién le creo, Pedro? Los católicos dicen que nomás el Papa es el vicario de Cristo, que es el único porque viene del primer siglo de Pedro, porque interpretan un texto que no lo pueden interpretar en el Espíritu. Por eso las familias destruidas, que creíamos tanto en eso. Entonces, ¿cuál es la verdad, Pedro? Va a decir, necesitas nacer de nuevo, como lo dijo a Nicodemo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, para que nazcas de nuevo y su Espíritu, y que el Espíritu Santo que Él pone en cada uno de nosotros, nos revele su verdad. Si no estamos dando fruto de santidad, de crecimiento espiritual, si no somos hermanos que nos amemos unos a otros en la congregación, que estemos buscando las necesidades de los demás para ayudarlos, que estemos despojándonos de nuestros bienes para bendecir a los que nos rodean en la congregación, es porque no tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces nuestro corazón no está limpio y puro, el Espíritu no está ahí. Entonces obedecer a la verdad no va a ser posible, dice Pedro, porque primero ni tienes ganas de leerla, de conocerla, mucho menos de obedecerla. Porque sin el Espíritu, primero ni nos dan ganas de leerla. Pero con el Espíritu sí nos dan ganas de leerla todos los días. Sin el Espíritu ni nos dan ganas de obedecerla. Pero con el Espíritu nos ayuda a poner por obra su palabra, a entenderla, pero también a obedecerla con la gracia de todos los días de Dios que nos da a través de su Espíritu. Entonces es indispensable entender, es urgentísimo entender y aceptar que por más que llore por Jesús, el de la Biblia, o por Dios, el de la Biblia, o por la religión que hable de la Biblia, están en un error, porque todo lo que me han enseñado y me han regalado de sacramentos, sí me emocionan, sí me mueven mis sentimientos, pero yo no dejo de mentir, yo no dejo de robar esto, lo otro, aquello, o yo no dejo de engañar, o yo no dejo de estar contaminando mi vida con todos los programas de desnudez, de sexo y de tanta locura que hay en el mundo, contaminando mi alma y pensando que eso es ser cristiano. Y pensando que la iglesia, ya Dios en la iglesia acá, porque no lo tengo, pienso que es así. Los domingos Dios en la iglesia, toda la semana yo acá lo que yo quiera. Y pensando que es así. Y luego malamente muchos pensando que pues como son pecadores no pueden vivir en santidad. Pero es que se están culpando a sí mismos cuando no han entendido que nadie de nosotros como seres humanos podemos vivir en santidad. Nadie. Si no tenemos su Espíritu y luego después de tenerle, somos fieles en la comunión con Él, somos disciplinados para no apartarnos de Él y somos totalmente aferrados y esforzados en seguir en Él para recibir de Él gracia todos los días y entonces sí ser creciendo en santidad. Si no, no hay de otra forma. Pero si no estoy viviendo eso, ni tú estás viviendo eso, ¿por qué te confías que vas a ir al cielo? Porque Dios es bueno, porque tu palabra dice que Dios es bueno, porque tu palabra dice que Dios es amor, porque tu sacerdote, tu papa, tu ministro, tu pastor te dice que Dios te va a llevar a la gloria, porque dicen en la Biblia y la usa el mar para decir que hay purgatorios, porque te dicen también otros que la salvación nunca se pierde. Te vas a confiar equivocadamente en ellos cuando debes de buscar a Dios y que Él te revele su verdad y te confirme su verdad y que Él, siendo la verdad, te dé esa santificación y crecimiento para que tengas la certeza a dónde irás al morir desde aquí. Y no estés pensando a ver cómo me va aquel día, porque si estás pensando así, te lo digo desde ahorita que no vas a ir con Él. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo explica claramente, que el que no conoce a Dios no sabe a dónde va. No saben a dónde va. Entonces es terrible eso. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, que los hijos de Dios fueron escogidos para que fueran salvos, para la salvación. No fueron escogidos para que experimentaran. No fueron escogidos para que estuvieran jugando a las iglesitas, al cristianito. No. Fueron escogidos para que realmente fueran salvos. Entonces, ¿tú eres de esos o eres de esas que sabes que te escogieron, que tuviste un llamado, que escuchas la voz de Dios,
que la tradición que sigues oral y escrita es la apostólica, o sea, los apóstoles de Cristo y no nuevos apóstoles. Y es cierto que estás teniendo tú esa comunión solo con el Padre y con el Hijo, o también crees en otros seres aparecidos del cielo, dando testimonio que no le conoces al creer en eso. Y ahorita en lo que estamos leyendo, entender claramente que la santificación es vital para darme cuenta si sigo, aunque un día le conocí, si sigo en él avanzando. Entonces, dice, escogidos para salvación, pero nosotros damos siempre gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, respecto de ustedes, iglesia, porque son hermanos amados por el Señor muchísimo, y que Dios haya escogido a ustedes desde el principio para salvación. ¿Cómo los escogió? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad que es Jesucristo. Si no está interviniendo Dios, no hay la verdad correcta. Son doctrinas de error, creyendo y leyendo la Biblia equivocadamente, en doctrinas equivocadas. La gente no crece. El Espíritu Santo no está actuando para santificar, porque están usando la verdad como mentira. Erróneamente están enseñando el error. Entonces, quiere decir que estamos en riesgo si estamos creyendo en Cristo de una forma equivocada, en Dios en una forma equivocada, en la Biblia de una forma equivocada. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy creyendo en Dios de una forma equivocada? Si mi vida sigue presa del pecado, malediciente, peleonero, mentiroso, lujurioso, lascivioso, engañador, desleal, chismoso, avaricioso, envidioso. Me gustan las mujeres del prójimo, deseando las mujeres de otros, viendo desnudez en las redes y en todos lados y deleitándome, hablando tonterías con mi boca, maledicencia, malas palabras, y no teniendo temor de Dios que me está escuchando según yo lo tengo aquí adentro. Es porque no le conoce, como yo era 41 años religioso, con sacramentos, pensando que sí era tener a Dios, porque todos eran así, la mayoría, todos, y todos creíamos en Dios, no entendiendo que no lo tengo y no estoy en un proceso de santificación continua, ascendente. No lo voy a ver al morir, aunque sea yo un buen ciudadano, aunque sea yo buen hijo de familia, un buen padre de familia, un buen esposo, aunque sea yo un buen hermano en la iglesia donde yo me congregue. Si mi vida no está siendo santificada por Dios, si mi vida no está dando fruto de la gloria de Dios en santidad, con los frutos de justicia de Cristo y los frutos de santidad del Espíritu Santo en mí, si no estoy dando esos frutos cada vez más y mejor, es porque estoy estacionado en mi error, estoy estacionado en mi creencia, que como quiera no soy tan malo porque soy buen, entre comillas, ser humano. Nadie se va a salvar por ser buen ser humano. Nos vamos a salvar si estamos llenos del poder de Dios, en santificación continua, siendo siervos de Dios y siervas de Dios, cada día más excelentes, dándole toda la gloria solo al Padre, toda la gloria solo al Hijo, y viviendo en consecuencia de ser hijos y siervos de Dios, dando un fruto adecuado de su espíritu, y no religiosos, sino espirituales de Dios, llevando de la gracia de Dios en cualquier área de nuestra vida. Por último, en Primera de Tesalonicenses 4:3, dice la palabra, la voluntad de Dios es que ustedes crezcan en esa santificación, que se aparten de fornicación. Dice Dios, ¿saben por qué es tan necesario? Aunque son muchas los para qué, pero aquí, ¿saben por qué es tan necesario la santificación en mis hijos continua desde que nacen el nuevo en mí? Dice Dios, porque el humano está lleno de fornicación espiritual. Se unen a un espíritu de esto y se unen a un espíritu de contienda y de pleito. El que llegue al primer lugar en la facultad va a ser el más grande del mundo. El que conquiste al mundo va a ser reconocido por todas las televisiones. Le van a hacer estatuas en toda la tierra.
El que no pise a los que están abajo es porque no sabe ser líder. El que no llega al punto máximo y se quede después no es el mejor. Y toda esa competencia humana que hace que seamos totalmente envidiosos y que hace que seamos totalmente contrarios a la palabra de Dios, estar en armonía y en amor unos con otros. Viviendo de esa forma no hay santificación. Entonces, dice Dios, no solo que forniquen en sexo, me refiero, dice Dios, sino que forniquen espiritualmente, pidiéndole veneraciones a seres aparecidos del cielo cuando les dije que nada más hablaran conmigo. Y los que son míos nada más conmigo hablan, dice Dios. En la Biblia, en muchos lados, como lo vimos en el primer video, oír la voz de Dios. Como lo vimos en el video pasado, tener solo comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, creen en muchos otros seres aparecidos, lo promueve la misma iglesia de error y nunca crecen en santificación. Entonces su vida eterna no va a ser con el cielo, con Dios. Y es por eso que es terriblemente peligroso y es grave. Y por eso veíamos este 5 puntos, el fruto de la santificación y la vida eterna. Quedan 2 estudios más para terminar estos 7 aspectos, para yo darme cuenta si realmente soy salvo. Es que cuando somos salvos realmente pasamos a ser adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Y el último es que somos también siervos, evangelizando la palabra de Dios a toda criatura, no nomás formando parte de una iglesia, anunciadores de la paz de Cristo a todo lugar, discipuladores de las nuevas criaturas que nacen de nuevo, enseñadores de las verdades que Dios nos enseñó por su Espíritu, y también el mismo Espíritu se las va a enseñar a las nuevas criaturas, y seamos parte de ese ciclo de bendición en Jesucristo. Entonces, si tu vida no está siendo santificada día a día mejor, no te confíes que tu iglesia te va a llevar al cielo, o no te confíes que tu comportamiento bueno te va a llevar al cielo, o no seas comodín o comodina y digas, a ver cómo me va aquel día, porque te aseguro que vas a llorar toda la eternidad de un tormento. No dejes pasar este llamado a la salvación que Dios te está enviando. Entrégate a Cristo, entrégate a Dios, búscalo hasta que lo encuentres. Dios les bendiga. Hasta la próxima.